la estética como con la ética, como lo que sea. Es decir, es que están operando con cosas que están fuera de... que se pueden operar con ellas, pero que pertenecen a otra escala distinta porque consisten en destruir, en mancharse con sangre, con heces, etcétera. Son cosas realmente repugnantes. Son cosas propias de la cloaca, del complejo de la cloaca. Y entonces, a mi juicio, esto tiene mucho que ver con la cuestión del aborto. Y una de las consecuencias que yo sacaré al final va por este, o toma este hilo, después de ser de un modo muy esquemático. Bien, entonces, lo que quiero decir es que las cuestiones, que el deber ser está en la base de las morfologías ontológicas a las cuales atribuimos el rango de entes, de seres. Y que el ser, sobre todo el universo, siendo que el universo es antrópico, es decir, que implica la escala humana de algún modo, entonces el deber ser es la propia norma de las propias operaciones y entonces no está separado del ser en absoluto. Dos ejemplos de la incidencia del deber ser en el caso del aborto, de la polémica del aborto que hoy nos mueve. Cuando se dice, por ejemplo, y lo dice el gobierno constantemente, el objetivo del anteproyecto de la ley del aborto y de la ley del aborto que está en anteproyecto y en debate, el objetivo es regular el aborto, regular el aborto. La ley vigente, se dice, es una ley que no ha funcionado, por lo que sea, y entonces ha sido desbordada y se contabilizan pues 900.000 abortos en los últimos años, es un caos completamente, es un desastre, y entonces se trata de regularizar el aborto. Porque es mejor el aborto regularizado que el aborto caótico y lleno de fraudes que no hacen más que enriquecer a las clínicas especializadas en aborto y que parece realmente que está destinado a esto. Bien, o por muchos dicen que por lo menos las grandes empresas internacionales abortistas pues están muy interesadas en presionar por una ley del aborto libre, pues lo que les produce la verdadera materia prima de sus operaciones. Bien, en este planteamiento de la regulación del aborto, ¿es mejor regular el aborto que nada? Esto se lo oí yo a la vicepresidenta hace 2 o 3 días, lo dijo, pero lo ha dicho varias veces, pero otro día se lo oí con especial interés. Hay que regular el aborto. Bien. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues se quiere decir que se están basando en el ser, en un hecho, para establecer un derecho. ¿Verdad? Es decir, de hecho, hay aborto, 900.000 casos. Pues es un hecho, vamos a reconocerlo jurídicamente y convertirlo en derecho, derecho de la mujer, ¿verdad? Y en derecho al aborto en general. Por tanto, la situación, aquí se ve claramente en el aborto cómo del ser se pasa al deber ser sin darse cuenta, simplemente. Pero del hecho, del ser, de que haya muchos abortos, de ahí no sale una justificación del aborto, ¿verdad? Es la falacia naturalista. Entonces, estamos en plena falacia naturalista cuando el gobierno razona de este modo, dice razonar. Bueno, no sabe lo que es razonar siquiera. Simplemente cuando da este argumento, sin darse cuenta de las consecuencias que tiene, está siendo víctima de la falacia naturalista. O bien, cuando viceversa, pues se habla del derecho al aborto, o derecho sí, a abortar hasta los 16 años, etc., aborto libre. Pues entonces, este derecho, claro, supone también, en el fondo está presuponiendo que hay ese hecho y sobre ese hecho se basa el derecho, se basa la norma. Y esta implicación es la que en el fondo creo que tiene mucho que ver con este asunto. Bien. Bueno, total, que entonces, una vez que hemos esbozado estos aspectos del ser y el deber ser, de lo entitativo y lo normativo, lo valorativo, en fin, el ser y el valor, que tantas veces se ha dicho que el ser y el valor son cosas distintas, saben, desde las viejas doctrinas de los axiólogos, de Harman, etcétera, aquella fórmula que todo el mundo recuerda, los valores no son, valen, los valores no tienen ser, no son, valen, ¿verdad?
Claro, esta famosa fórmula tan discutida, pues dejaría los valores fuera de la ontología. Y en todo caso los consideraría como una superestructura. Cuando la frase que tantas veces se dice hoy día, se dice bueno, por todos los lados, pedagogos por todo el mundo, la frase de poner en valor, vamos a poner en valor, el Wertschätzung es una fórmula de un axiólogo alemán de principios del siglo XIX que estableció ese poner en valor, ¿verdad? El Wertschätzung, valores que están en las cosas, pero que están eclipsados, no iluminados, y entonces hace falta iluminarlos, poner en valor. Claro, pero poner en valor, entre otras cosas, supone, el valor está siempre en relación con los contravalores. Este aspecto dialéctico de la teoría de los valores queda sistemáticamente orillado por quienes hablan de poner en valor y demás. Poner en valor quiere decir destruir otro valor. Pero eso es esencial entre los valores. Basta leer la famosa introducción de Max Scheler a la ética de los valores, precisamente, cuando Max Scheler insiste enteramente en la contradicción de los valores. Es decir, poner un valor es quitar otro. Es decir, por lo tanto, los valores no son compatibles entre sí. Hay un conflicto continuo entre los valores y los contravalores. Y entonces los valores tienen que ver con las normas de unas sociedades con respecto a otras, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiere decir entonces con esto? Pues que cuando estamos hablando de la perspectiva ontológica, como perspectiva final que yo no pude desarrollar el otro día, esta perspectiva ontológica, ¿cómo definirla? Como perspectiva del ser o perspectiva del valor o del deber ser. ¿Ya? Bueno, pues, para abreviar, yo propondría, simplemente para efectos terminológicos y para seguir adelante, una definición de perspectiva ontológica del aborto, precisamente, lo que llamamos perspectiva ontológica del aborto, pues no sería la perspectiva del aborto en sí, de esto que he hablado al principio, del aborto biológico, sino que sería la perspectiva del aborto en la medida en que su ser y su deber ser están conectados, están integrados, están involucrados, ¿verdad? Están involucrados. Y están involucrados a través de sus contextos, precisamente. Por eso la perspectiva ontológica atraviesa los diferentes contextos. Por eso los contextos de cada uno el otro día no son simplemente aspectos o facetas del poliedro que poníamos como ejemplo, que luego se pueden integrar enciclopédicamente unos a otros, no. Esos contextos, cada uno tiene su propia normatividad, su propia sistema de valores y suelen estar en conflicto unos con otros. Y no sé si el otro día dijimos, si no lo recuerdo simplemente, como cuando aparecieron los valores económicos, precisamente el concepto de valor nace de la categoría económica, los valores, todavía hoy los valores más objetivos son los valores de la bolsa, ¿verdad? Todavía siguen siendo poner en valor, ya sabes lo que es poner valor en bolsa. Entonces los valores económicos, pues son valores que entraron en conflicto inmediatamente con los valores morales. Eso fue el primer gran conflicto que apareció. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente la Iglesia, la moral católica, se oponía a la usura y al préstamo a interés, y claro, el préstamo a interés y todas las operaciones similares estaban en el fundamento de la nueva economía política, de lo que iba a ser la economía política. Y por esta razón se miró con gran recelo a los nuevos economistas que, al margen de consideraciones éticas o morales de la usura, etcétera, simplemente estaban calculando lo que para una economía significaba un préstamo a tanto por ciento, a evaluar, a medir el interés que podía producir, cuándo era usurario, cuándo no lo era, etcétera. Y entonces, el famoso caso que hubo en España, que muchas veces nos hemos referido a él, el caso del primer catedrático de Economía Política que hubo en España, un tal Normante, en el siglo XVIII, en Zaragoza, que suscitó un verdadero escándalo en toda España.